saber qué alimentación debe de llevar una persona diagnosticada con cáncer durante el proceso. O sea, ok, ya yo tengo el cáncer. Me van a dar mi tratamiento de quimio y mi tratamiento de radio. ¿Cuáles son esos alimentos que ayudan a que el proceso sea más fácil? Y después que ya tú pasaste todo tu proceso, que ya tú eres una sobreviviente, ¿cuáles son las cosas que uno debe de mantener claro que debe comer y cuáles no debe de comer? O comer en menos, porque uno puede quizás comer de todo, pero rejugar. Sí, yo pienso que cuando a uno le prohíben algo es cuando uno más deseos le da. Sí, definitivamente. Y si te dicen no coma chocolate, pero tú vas al súper, lo compras, lo tienes ahí por si acaso, pero ese por si acaso se da frecuentemente porque realmente el estado de ansiedad ante lo incierto, aunque ahora, 20 años más tarde, ya las informaciones son más claras, ya estamos un poco más conscientes, porque yo pienso que la mejor campaña es reeducación al ser humano. Nosotros tenemos que tomar conciencia. ¿Cómo así? Yo dependo de mi salud o mi salud depende de mí. Es de doble vía. ¿En qué sentido? En que tenemos que ocuparnos de nuestra alimentación, pero ocuparnos desde el vientre de la madre, donde esa madre debe educarse. No es que estoy en contra de los medicamentos y las vitaminas que le dan. Más importante es la alimentación desde el vientre de la madre para una reserva. Por ejemplo, una madre embarazada debe tomar omega 3 y ácido fólico, fundamental para la formación del cerebro, para el sistema inmunológico y todo eso. A partir de esa base, nosotros vamos a tener un desarrollo más adecuado o menos adecuado. Entonces, ¿qué ocurre? Si todos los seres humanos nos alimentáramos como paciente diabético, nadie se enfermara. Porque ¿qué se le suspende a una persona que tiene unos valores elevados? Que por cierto, y aprovecho entre paréntesis para decirte que ya ha sido modificado, ya no son 100, son 110, 120. Pero que lo están subiendo de... Para que, o sea, porque es que con 60 años tú no puedes tener 100 de glicemia, puedes tener 110 y no tener situaciones. Entonces, ¿cómo vamos a ver el cambio de la alimentación versus calidad de vida? Porque no es tener 80 años, sino cuál es la calidad de vida. Entonces, en cuanto a alimentación, tengo muchas situaciones con madres que me dicen, ay, que al niño no le gustan los vegetales. ¿Cómo que al niño no le gusta? Tú lo has educado, ay, que en casa no comemos vegetales. Ok, entonces, si nosotros no nos reeducamos con base fundamental, donde todos los días debemos comer vegetales verdes crudos, llámese rúgula, espinaca, y podemos comer también lechuga, que hay muchas variedades de lechuga. Entonces, una persona que es ansiosa puede comer la lechuga corazón, que es la que suena mucho, cracky, porque cuando estamos ansiosos, el cerebro está mandando una hormona que no debe estar circulando, y entonces cuando el cerebro escucha que estás masticando, él se va calmando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer plato debe ser vegetales crudos, preferiblemente verdes. Nosotros no nos gusta el brócoli crudo, sin embargo, usted puede hervir el agua, echarle un grano de ajo, una cabeza de ajo, como le llamen. Cuando el agua esté hirviendo, que ya usted tiene lavado el brócoli, bien picadito, usted lo echa, lo tapa y lo apaga y deja que al dente no se pierdan los nutrientes, porque el brócoli, al igual que la lenteja y los garbanzos, debemos comerlo mínimo 3 veces por semana, porque tienen nutrientes necesarios y al mismo tiempo hace que la serotonina se mantenga y que el sistema inmunológico se mantenga. Ok, entonces una persona, o sea, vámonos a focalizar un poco ya en lo del cáncer, o sea, por la gente que me ha estado escribiendo. Para una persona, no necesariamente que tenga con cáncer, un proceso, para todo el mundo, con un proceso, pero lo ayuda más para el sistema inmune, lo verde, lenteja y garbanzo. El garbanzo yo no lo sabía, para que usted sepa. El garbanzo es fundamental. Claro, hay que pelarlo, hay que tener paciencia. Y que no sea de lata. Y que no sea de lata. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Los vegetales
son fundamentales. Y lo ideal es que comamos vegetales al mediodía y en la tarde. Noche. La hora de desayunar debe ser antes de las 8 de la mañana, porque entre 9 y 11 de la mañana trabaja el intestino, el vasopáncreas estómago. Ya me voy a los chinos, o sea que yo hago medicina oriental. Okay. Entonces, si a las 3 de la mañana, si tú observas, a todas las personas que son asmáticas lo llevan a la emergencia, porque se aprietan. ¿Tú sabes por qué? Porque el pulmón trabaja limpiándose a las 3 de la mañana. De 3 a 5 de la mañana son las personas que tienen problemas pulmonales. De 5 a 9 de la mañana trabaja el intestino. ¿Por qué? Porque ellos se conectan. Entonces, luego, el vasopáncreas estómago necesita desayunar. Nadie debe salir de su casa en ayunas, porque el procedimiento se hace difícil y ahí es donde las personas más engordan, porque entonces el cerebro no es chismoso, aunque sea de mujer, y dice, hey, está pasando hambre, tengo que mandar de las reservas que tengo, y empiezan los chichos a producirse. Entonces, si queremos bajar de peso, debemos comer, sobre todo el desayuno. Luego, entre 1 y 2 de la tarde, debemos almorzar, porque entre 11 y 1 el corazón está funcionando, que es la hora que no recomendamos que la persona vaya al cardiólogo porque tiende a subir un poco la presión y debemos evitar incomodarnos. Te estoy hablando de que la energía emocional del cuerpo debe ir acorde con la alimentación y no debemos pasar de las 7 de la noche sin cenar. Entonces, ¿qué vamos a cenar? O sea, se debe cenar a las 7 como muy tarde. Yo le voy a invitar a mi casa cordialmente. No, gracias. No, mi amigo, yo sé, a las 9 de la noche. Porque, ¿qué pasa? Que somos el ciclo biocardíaco, nosotros somos rítmicos con el sol. El sol se levanta y se acuesta. Entonces, cuando él se levanta, debemos comer. Cuando él se acuesta, debemos cenar. 6, 7 de la noche. Entonces, las frutas. Perdón, ¿y de cena qué se debe La cena es la misma comida que haces, que es ensalada, puede ser grano, puede ser cualquier tipo de proteína, por ejemplo, carne cualquiera menos roja. Roja no. Yo prefiero el pavo, porque el pavo no le echan químicos, porque el pavo nada más lo matan en diciembre, o lo matan poco a poco, mientras que el pollo lo matan todos los días. Entonces no tiene tanto químico. Entonces prefiero el pavo. Después pavo pescado. Entonces la ensalada cruda primero, verde. Luego usted puede comer ensalada hervida. Y lo último que se debe comer es la carne. Contrario a lo que nos decían nuestras abuelas, ¿cómo hacer la carne por si llega visita? Entonces no, ¿por qué? Porque la carne necesita un proceso de digestión más lento. Y ya con la clorofila que le doy con lo verde, entonces se me hace más fácil la digestión. Y más que todo, no debemos dormir siesta a menos que no sea media hora después, porque la sangre necesita 3/4 parte de ella para hacer la digestión. Si usted se acuesta, la digestión se hace más lenta. Entonces no debemos tomar agua con la comida, sino masticar, y cuando la saliva está abundante, seguir masticando y evitar tomar agua. ¿Por qué? Porque los jugos gástricos se licúan y el proceso digestivo no es bueno. Y eso contribuye a que si no consumimos fibra, entonces la digestión se hace más lenta y la evacuación mucho más lenta. Y lo ideal es que cada vez que comemos, evacuemos. Así como hacen los bebés, también nosotros los adultos debemos hacerlo. Entonces, no podemos seguir trastornando la fisiología orgánica, porque por eso es que nos estamos enfermando. Entonces, la medicina curativa tiene 110 años aproximadamente. Antes era preventivo, y una calidad de vida de una ciudad, de un país, depende de lo menos enfermos que existe en el país. Claro. Entonces no nos podemos dar el lujo de andar con medicina. Vamos a hacer prevención, y la prevención es la solución. ¿Cómo así? Sabes que debes cuidarte. ¿Y cómo te cuidas? Con tu estado emocional, mandándole alimentación positiva a la mente, estar positiva a pesar de las dificultades, una actitud vencedora, y alimentarte adecuadamente.
disfrutar de lo que ingiere. Y con la cena, yo recomiendo que lo mismo que usted comió al mediodía, pero diferente, un poquito más de vegetales y menos proteína, y no consumir carbohidratos. Ok. Pero yo no estoy en contra, pero respeto de que no se coma carbohidrato. El carbohidrato te da energía. Ahora, ¿cómo tú lo combinas? Y ya eso es un tema muy interesante. El plátano es un carbohidrato, el plátano verde. Sí, sí, y el maduro también. Y el maduro tiene mucha azúcar. El maduro no se debe comer de cena. Okay. No se debe comer de cena porque es muy rico. Un mangucito de... Sí, pero al mediodía, por favor, no en la cena. En la cena es pescado, es tuna, puede ser sardina, con una buena ensalada. Se cena nutritivamente, ligero, y podemos dormir mejor, porque cuando cenamos pesado, nos cuesta dormir, y si dormimos no reparamos bien. Y viendo ese tipo de alimentos que usted me está diciendo, y por experiencia, para cuando uno está en tratamiento, eso ayuda mucho. Claro. Porque uno le dan náuseas, que le dan vómitos, sí. O sea, todo a uno le da, pero realmente una lenteja, unos garbanzos, un poco de ensalada, los vegetales, realmente asientan, como dicen en el Exacto. Campo, eso me asentó. Algo que usted no lo ha mencionado, pero usted quizás me pueda dar luz, el jengibre, dígame un chiste y la cúrcuma. Ok. Y no tenemos muchísimo tiempo. Bueno, pero brevemente, lo ideal es preparar jugos acabados de hacer para tomarlo, porque no podemos hacer jugo y guardarlo, porque pierde todos los nutrientes. Entonces, usted le echa, pero mira, es una porción de jengibre y es la mitad de una porción de jengibre, porque yo tengo pacientes de cúrcuma, yo tengo pacientes intoxicados, porque es una mano que le echan, o sea, bueno, tú sabes que somos un poquito exagerados. Entonces, el jengibre y la cúrcuma lo debemos consumir, pero debemos descansar, porque si no llega un momento en que su función no ocurre en el organismo. Entonces, son antiinflamatorios los dos, igual que la piña. Por ejemplo, la piña es ácida, que no debemos consumirla sino con el estómago vacío, pero es antiinflamatoria. Entonces podemos consumir piña, que gracias a Dios todo el año lo tenemos, pero con el estómago vacío. Todas las frutas deben ser con el estómago vacío, porque en el estómago simplemente sirve de canal para que llegue al intestino. O sea que un desayuno uno debería de comenzar por la fruta. Y 15 minutos más tarde ingerir lo que vas a agregar, el huevo, una lonja de pan con miel o algo así. Así es. Entonces, el estómago vacío es muy importante para la ingesta de fruta. Yo trabajo mucho al inicio de la terapia con los pacientes con enfermedades crónicas cualquiera, pero como estamos hablando del cáncer, y yo lo que hago es una receta agridulce. Por ejemplo, una lonja de pan con un poquito de garbanzo, de hummus, como le decimos nosotros, y con una cucharada de miel. Entonces, ahí tenemos lo dulce y lo amargo. Y eso equilibra el yin y el yang. Y eso puede contribuir a que el equilibrio energético de la salud del cuerpo pueda contribuir a ir más lentamente, pero con buenos resultados. Eso es por decirte una. Podemos hablar de muchas cosas que podemos hacer, pero es fundamental que todo ser humano entienda que las frutas y los vegetales son básicos, fundamentales, porque a mayor clorofila, el pH va a estar alcalina y hay menos posibilidades de contagiarnos hasta de una gripe. Entonces, el jengibre lo podemos usar con la carne, con una ensalada, guayar un poco, la cúrcuma también. Podemos poner la cúrcuma como sazonador, igual que el azafrán. El azafrán es un antidepresivo. Ajá. Sí. Hay muchas cosas, o sea, yo estoy terminando una documentación sobre nuestras plantas medicinales dominicanas y entonces también le vamos agregando todas esas plantas que favorecen y que están en el patio y que a veces la botamos porque que es basura, es hierba mala. Sin embargo, ¿cuántos alimentos tenemos a través de la madre tierra? Así. Doctora, ¿y la sábila? La sábila, porque yo digo, o sea, además de untársela, que debo especificar, cuando a mí me estaban dando radio me dijeron ponte sábila y yo me puse muchísima sábila, pero me la puse mal y como quiera me quemé,
porque yo, acelerada un poco, yo hacía como hielito de sábila, Sí. me refrescaba y yo me lo untaba como un jabón. O sea, yo me lo untaba, Sí. y ya. Pero no, es que me tenía que dejar como un cataplasma. Cataplasma. No, eso no, yo no lo hice Sí. así. Pero me dicen que la sábila es buena también, o sea, ingerirla. Es bueno ingerirla y como no tiene sabor, tú la puedes usar en el Los jugo, jugos y pero eso. es pedacitos. Por eso le estoy preguntando, porque me dicen Pedacito. una penca de sábila, No, tú una penca pero- de sábila, me voy a envenenar. No, pero claro, y hay que pelarla, se corta, se deja que bote toda la toxina, que es lo amarillo que bota. La baba esa. La baba amarilla. Entonces después se lava bien, se quita las espinitas y pedacito, o sea, es pedacito, entonces De lo se de adentro pela. del cristal, no la cáscara. Que la cáscara no, que hay personas que están consumiendo la cáscara, no Por puede eso le estoy ser. preguntando. No, es simplemente se pela. Cada vez que te vas a consumir un pedacito, tú la tienes en la nevera o fuera de nevera, que no se daña. Entonces no coger una penca grande porque se reabsorbe. Claro. Entonces un pedacito todos los días, consumir eso es mágico también. Y como hay tantas cosas que podemos usar, pero saberlo usar y recordar que hasta lo natural mata, porque el exceso Claro. de las cosas, que fue lo que pasó con la última planta que acabaron con ellas, pero bueno, ¿Cuál? ahí andamos con el noni, que ya nadie le hace caso, se intoxicó muchas personas, tan saludable y sanador que es. Y así pasa con todo, pero Todo usarlo como es. todo es promedio, usted puede comer de todo, pero primero saberlo combinar y segundo aprender que no hay que llenarse, por no decir la otra expresión, y pararse a la mesa. Y que no se me olvide, no comer postre después de comida, Ok. porque el dulce, al igual que las frutas, tienen que tener el estómago vacío para irse hacia los intestinos, porque en el estómago no se procesa. Por eso que dan acidez. Y se fermenta, y si usted comió carne y luego se comió un postre, la carne se descompone con los azúcares y ahí viene todo el problema digestivo, inclusive las personas que expulsan gases con fetidez, Ok. que es muy dañino. Y recordar que en los últimos 7 años se ha determinado que el Alzheimer no es más que diabetes grado 3. O sea, el azúcar se va al cerebro, no hay conexión porque no hay buena hidratación, que es lo que quiero terminar diciendo, que tenemos que tomar agua. Somos más agua Ok. que otra cosa. Entonces, el agua sirve desde pestañear, que nuestro corazoncito late, hasta cualquier cosa, cualquier función que él haga. Entonces, el agua es básico. Lo ideal es tomar en ayunas 20 onzas de agua a temperatura ambiente, media hora después del desayuno tomar agua y tomarse 1 o 2 vasos de agua antes del almuerzo y luego consumir 2 horas más tarde agua y tomar agua hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la función del riñón y de la vejiga ocurre entre 3 de la tarde y 6 de la tarde. Que usted se tome un vaso de agua antes de dormir, yo no tengo ninguna objeción. Yo lo que quiero es que usted duerma. Y ese es otro tema. Es mentira que hay que dormir 8 horas. Usted duerme la cantidad de horas que le da calidad de sueño, al punto de que cuando usted se despierte con ánimo y no le duela nada, ni se sienta cansada. Porque el sueño es un alimento fundamental para que el organismo se mantenga en buenas condiciones. Doctora, se nos fue el tiempo, qué pena, porque yo por mí sigo muchísimo. Pero tenemos muy claro ya todo lo que debemos y lo que no debemos en este proceso. Así que le agradezco muchísimo. Nos vamos a ver en otro programa, porque Así vamos será. a seguir, porque ahí hay mucha información que necesitamos. Así es, cuenta con eso. Está bien, gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta jornada y nos vemos una próxima vez.